Tenemos audio, ¿verdad? Sí. Bien. Este día número 38 de audiencia de juicio oral en causa RIT 78 del año 2022, RUC 19-11-832-79-5. El tribunal está con su conformación original, que se encuentran conectados los acusados Vivian Casanova, Diego Benavides, Marc Torres, Sergio Sánchez, Juan José del Río, Víctor Saavedra y Ariel Araya. Por el Ministerio Público, el fiscal Marcelo Soto, con su abogada asistente de Mariana Márquez. Por el Consejo de Defensa del Estado, el abogado don Ricardo González y doña Ángela Manríquez. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los abogados Matías Maldonado y Gabriela Aguirre. Por la Municipalidad de Cerro Navia, la abogada Viviana Zúñiga. Por la defensa de Araya y Casanova, los defensores Marco Aguilar y David Inostroza. Por la defensa de Juan José del Río, la defensora Constanza Ávila. Por la defensa de Saavedra, el abogado José Gonzalo Martín. Y con delegación de poder también en representación de Diego Benavides y de Omar Torres y Sergio Sánchez. Bien, el día de hoy entonces corresponde escuchar las alegaciones, los alegatos de clausura de la defensa de los acusados Vivian Araya, Vivian Casanova y Ariel Araya. Señora Inostroza, señora Aguilar, ¿quién de ustedes efectuará las alegaciones? Marco Aguilar, señoría. Bien. Un comentario que se le realizó a todos los demás intervinientes: hable lento, hable pausado, haga una detención luego de cada idea. Bien. ¿Algo que resolver previo a darle la palabra al defensor Aguilar? ¿Urgente? ¿No? Perfecto. Bien, señora Aguilar, le vamos entonces a dar la palabra. Denme un segundo, sí, por favor. Bien, y como se indicó, hable lento, por favor, y pausado para poder escuchar sus alegaciones. Y de igual manera le pedimos a los demás intervinientes que apaguen su micrófono. Adelante, señor. Muchas gracias, señoría. Primero, para que el tribunal y los demás intervinientes nos puedan ir siguiendo en nuestro alegato de clausura, lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Primero, en principio, vamos a hacernos cargo de las promesas que la Fiscalía y los querellantes hicieron en su alegato de apertura. En segundo término, nos vamos a referir a lo que efectivamente se acreditó durante este juicio respecto de nuestros representados y haremos un análisis de las posiciones prácticas hechas por el Ministerio Público y los acusadores en su caso, versus lo que se pudo realmente acreditar durante el juicio en relación a don Ariel Araya González y doña Vivian Casanova. También haremos una referencia a otros hechos que efectivamente fueron acreditados durante este juicio y que van a dar contexto a las alegaciones que va a hacer esta defensa. Para terminar, su señoría, finalmente con un análisis de los delitos imputados a nuestros representados y una rápida referente a las agravantes que se han señalado respecto de nuestros representados, que si bien, como se ha dicho, creemos que no es materia de esta etapa procesal, sino que la audiencia de 143, pero ha sido requerida por vuestra señoría, así que requiere un pronunciado sobre aquello, lo que luego análisis en el mismo sentido de esta defensa. Su señoría, acabamos de asistir a un juicio de conveniencias e inconveniencias. Esta premisa, su señoría, de la cual nos haremos cargo durante todo nuestro alegato. Primero, su señoría, ¿qué fue lo que nos dijeron el Ministerio Público y los acosadores particulares en su caso? ¿Qué es lo que nos dijeron que iban a lograr acreditar en este juicio? Respecto de la conducta desplegada por nuestro representado, don Ariel Araya González, el enunciado práctico, su señoría, nos señala en la parte pertinente lo siguiente. El vehículo detuvo su marcha en la salida Claudia Raúl a la salida de la ruta 68, comuna de Pudahuel.
Llegando al lugar, los acusados Benavides, Saavedra y Torres, en compañía del cabo primero Ariel Araya González y otros funcionarios no identificados, quienes procedieron unos a aplicar y otros a no impedir que se apliquen a premios ilegítimos y tratos inhumanos y degradantes a las víctimas, consistente en tirar al suelo a los ocupantes del vehículo con las manos en la nuca, para una vez en el suelo, pegarle una patada en la cara a Mario, mientras pisaban sus piernas. A Isabela le colocaron el pie de espalda apretándolo contra el piso, resultando con dolor a la palpación y hematoma de costado derecho. Y a Constanza Galán le propinan una patada a la altura del hombro mientras se tiraba al suelo cayendo y golpeándose contra el suelo la cara, resultando con excoriación de nariz en el antebrazo derecho y hematomas miembros superiores e inferiores. A Jonathan Rebolledo le patean en el piso su cabeza y sus costillas en reiteradas oportunidades, señalándole que comiera tierra, que mirara hacia abajo y que si lo mataba nadie lo sabía. Resultando Jonathan Rebolledo entonces con lesiones consistentes en hematomas brazo derecho, y a doña Priscila González también la golpean, resultando con lesiones consistentes en hematomas y escoriación. Respecto a estas imputaciones, señoría, ni el Ministerio Público ni ninguno de los querellantes nos han dicho quién le pega una patada en la cara a Michael, quién le coloca el pie en la espalda apretando contra el piso a Isabela, quién le propina una patada a la altura del hombro mientras se tiraba al suelo a Constanza, que dicho sea de paso, no tiene lesiones en el hombro, incluso es decir, de la propia perito doña Patricia Negretti, sí debía tener lesiones conforme a las circunstancias en que había recibido la supuesta patada en el hombro. Tampoco nos dijeron quién patea en el piso a don Jonathan. Y en definitiva, quién golpea a Priscila. Lo hace Benavides. Lo hace el señor Saavedra. Lo hace el señor Torres. O lo hace nuestro representado Ariel Araya. O lo hace alguno de los al menos 18 funcionarios más que llegan al lugar divididos entre motoristas, tripulantes de vehículos comando, institucionales blanco-verde correspondientes al grupo de intervención, personal territorial, que no fueron identificados, o lo hacen todos, su señoría. Y tampoco, su señoría, no menos importante, el Ministerio Público ni los acusadores particulares logran determinar la identidad de todos los funcionarios que llegan al sitio del suceso de la ruta 68. El número exacto de los mismos, por cierto, menos. El orden en que van arribando al menos al sitio del suceso estos funcionarios. Estas tres últimas cuestiones resultan relevantes y necesarias para poder personificar en alguno o algunos de ellos las proposiciones prácticas del Ministerio Público. Sobre todo, su señoría, cuando teníamos cámaras y ángulos de cámaras que van desde la intersección del Teniente Cruz con Claudia Ramos, de la empresa Luniven Top Frío, del outlet style del estacionamiento, que incluso en las últimas jornadas del juicio de su señoría podíamos ver cómo avanzaban todos los motoristas y carros policiales y se veían a lo lejos saliendo para la ruta 68. Teniendo todas esas cámaras, todos esos videos, no fue posible identificar a los 15, 20 funcionarios policiales, su señoría. De inmediato, su señoría, hay que decir de qué manera y con qué medio de prueba, entonces, más allá de toda duda razonable, el Ministerio Público puede imputar a don Ariel Araya González la comisión activa del delito de premio ilegítimo. En la misma línea, su señoría, no habiéndose acreditado ninguna de las circunstancias que ya referimos,
malamente podría el Ministerio Público y los querellantes decirnos quién estaba en posición de impedir que se apliquen los supuestos apremios ilegítimos. Y aún haciendo el ejercicio, señoría, de si esto último estuviera clarificado certeramente, pongámonos en el caso de que don Ariel Araya estaba ahí y vio cómo se aplicaban los apremios ilegítimos. Nuestro representado de Ariel Araya, su señoría, quedó absolutamente acreditado y sin lugar a ninguna duda que era, si no, el menos antiguo del grupo de intervención. Al menos uno de los menos antiguos. Por lo que malamente podría haber estado en posición de hacer cesar o impedir que se aplicaran los supuestos apremios. Ahora bien, su señoría, ¿qué es lo que efectivamente se acreditó durante el juicio respecto de don Ariel González? Porque en estos más de 30 días de juicio, su señoría, algo se acreditó. Se acreditó que efectivamente él integraba el grupo de intervención conjuntamente con al menos 11 motoristas más. Se acreditó también que hasta antes del 18 de octubre del 2019, los motoristas operaban como patrulla. Sin embargo, después del 18 de octubre del 2019 comenzaron a operar en grupo o en grupos. Es un hecho cierto, indubitado, cierto, su señoría, que efectivamente estuvo al servicio el día de los hechos, lógico. Quien escuchó el comunicado radial emitido por el cabo Víctor Saavedra el día de los hechos, conforme consta en la lista de audio número 74 de la frecuencia 2 de comando y control, contenida en el otro medio de plan número 15, exhibida en este juicio. Y luego de haber escuchado el comunicado radial del cabo Saavedra, mi representado se devuelve por calle Teniente Cruz para luego tomar calle Claudia Ramos en dirección a la ruta 68. Que en este trayecto pasó por el lugar donde se produjeron los disparos. Que él escuchó los disparos. Y se une al seguimiento del vehículo Chevrolet Sail naranja, conjuntamente con los demás motoristas, para luego finalmente llegar a la ruta 68. De esta misma manera se acreditó, su señoría, que don Ariel Araya González era uno de los menos antiguos dispositivos de intervención policial de la zona de Carabineros Santiago Oeste a la fecha que ocurrieron los hechos. ¿Y esto dónde encuentra sustento? Ante una pregunta realizada por esta defensa, el subteniente Benavides, en su declaración, contestó y aclaró dicha situación y además nos incorporó información importante y relativa a los escalafones que existen en Carabineros de Chile y sus diferencias y su modalidad y cómo funciona. También se le preguntó al teniente Benavides por estos defensores, señoría, si el cabo Araya tenía la facultad de ordenarle a él, o a Omar Torres, o al señor Saavedra, alguna cosa, o a algún otro funcionario que haya estado en el lugar, el cual contestó que no. ¿Por qué? Porque ya había explicado todo esto de los escalafones y las antigüedades, y el cabo Araya era, sino uno de los más nuevos de todo el grupo de intervención. Asimismo, se le hizo la pregunta al acusado don Juan José del Río, que reconoce en su declaración, refiere que al momento de reclutar el personal que conformaría el grupo de intervención, la mayoría eran todos antiguos, y el más nuevo creo que era el cabo Araya, dice. Y que además había llegado por su mérito al grupo de intervención luego de realizar el curso de motorista. A él no lo llevan porque era amigo de nadie, no conocía a los funcionarios hasta antes de integrar el grupo, señoría, llega con sus propios méritos y a la fecha de haber tenido entre 4 o 5 años de servicio. Y asimismo, la única participación que se acreditó respecto de don Ariel Araya González en la ruta 68 fue que al momento de llegar, él baja de su moto, desenfunda su armamento fiscal, y para que no quede duda ni se genere alguna suspicacia respecto a este punto, su señoría, solo decir
que el señor Araya, como se dijo antes, al pasar por el sitio del suceso de Teniente Cruz, escuchó los disparos, pero no sabía de dónde provenían. No sabía si venían por parte de los ocupantes del vehículo, por parte de sus colegas funcionarios de Carabineros o de alguna otra persona. Él solo lo escucha. Es de toda lógica, su señoría, que al llegar a la ruta 68 desenfunde su arma si funcionario de Carabineros escuchó disparos y no sabe de dónde viene. Y al darse cuenta de que ya no había peligro, su señoría, él enfunda su armamento, la guarda, de inmediato. ¿Y qué es lo que realiza con el armamento? Intima a dos de los ocupantes del vehículo, específicamente a dos mujeres que bajaron desde la puerta trasera derecha del vehículo para que se tiraran al suelo. ¿Y dónde se corrobora esta información, su señoría? No solamente en la declaración de don Ariel Araya. Se corrobora con lo dispuesto por el testigo Jesús Valenzuela. Jornada 29 del texto. Quien refiere, cuando llegué a la ruta 68, había unas mujeres abajo del vehículo rojo. Y recordemos que este fue uno de los últimos en llegar junto con los demás motoristas. De igual forma, nuestra representada, doña Vivian, que llega junto al mayor del Río y el señor Sánchez, refiere que cuando llega a la 68 había gran cantidad de funcionarios, de 15 a 20 aproximadamente, y que estaban todos estos alrededor de un vehículo Chevrolet 6 naranja, que se encontraba con sus puertas abiertas, y atrás de la maleta habían dos femeninas tendidas en el piso del cúbito abdominal. El testigo Cristian Contreras, su señoría, también refiere que al llegar a la 68, entre otras cosas, pudo ver que habían dos niñas tendidas en el suelo boca abajo. ¿Es creíble o no es creíble la declaración de doña Ariel Araya, su señoría? Finalmente, respecto de las imputaciones específicas en contra de mi representado, el Ministerio Público y ninguno de los querellantes nos dicen que el parte policial y sus actas y todos los documentos adjuntos son ideológicamente falsos. Sin embargo, en palabras de la perito doña Francisca Escobar Ponce, refiere que mi representado habría sido uno de los primeros en llegar al lugar de dos disparos, el teniente Cruz con Claudia Ramos. ¿Y de dónde saca esto el perito? Se sustenta principalmente en la declaración prestada por don Omar Torres al OS9 de Carabineros el día de los hechos. En orden a que don Omar Torres declaró ese día haberse subido al bandejón central y haber hecho patrulla con don Ariel Araya. Declaración de OS9 que la Fiscalía y los acusadores nos vienen diciendo que es falsa, por su señor. Y que se prestó previamente concertada entre los tres funcionarios. Entonces, para el Ministerio Público y los querellantes, en principio el parte policial, sus actas y declaraciones adjuntas son ideológicamente falsas. Sin embargo, para efectos de acreditar su teoría del caso, la declaración del señor Torres en ese punto sería verdadera. Qué conveniente, por su señoría. En consecuencia, debemos entender que los extractos de las declaraciones que sustentan la teoría del caso del Ministerio Público, esas son verdaderas. Y el resto no le sirve, porque el resto es falso. De allí que esta defensa, su señoría, haya hablado de un juicio de conveniencias e inconveniencias. Porque cuando es conveniente para el Ministerio Público, la declaración o los pedacitos que me sirven son verdaderos y el resto es falso.
Ahora bien, siguiendo esta misma lógica, señoría, de conveniencias e inconveniencias, el persecutor nos dice que mi representado habría cometido apremios ilegítimos en contra de las menores Isabela y Constanza. ¿Cómo sustenta esto el señor fiscal? Lo sustenta porque don Ariel Araya confecciona actas de lectura de derechos de estas menores y por ello afirma el fiscal que él las detuvo, y si él las detuvo, claro, él le aplicó los apremios. Está claro, es evidente. Pero esta afirmación, su señoría, no encuentra sustento en ningún medio de prueba de lo vertido en el juicio. Máxime cuando el fiscal nos ha dicho que el parte policial y las actas y los documentos que le integran son ideológicamente falsas, por su señoría. Entonces, nuevamente nos asalta la interrogante. Cuando el parte policial y las actas son convenientes para el Ministerio Público, son verdaderas. Cuando no, son falsas. Conveniencia e inconveniencia, su señoría. Ahora, todo esto sin tener en cuenta que la acusación fiscal, el Ministerio Público nunca nos dice cuál es el instrumento falsificado, vulnerando con ello el principio de congruencia que ya se han referido latamente mis colegas antecesores. En síntesis, su señoría, el Ministerio Público le pide a vuestra señoría que condenen a mi representado a 12 años de cárcel por el delito de apremios ilegítimos del 150 letra D, por haber firmado 2 actas, que en principio no sabemos si son instrumentos públicos a los que hace referencia en su acusación fiscal y que además son falsas. Muy conveniente, por su señoría, para el Ministerio Público. Ahora bien, señoría, por su parte, el Ministerio Público y los querellantes, ¿qué es lo que nos dijeron que iban a acreditar respecto ahora de la conducta desplegada por nuestra representada, doña Vivian Casanova Salgado? En la parte pertinente, señoría, dice la acusación: mientras todo esto sucedía, el mayor Juan José del Río Zubulet, en compañía del cabo primero Sergio Sánchez Sánchez y la cabo segundo Vivian Casanova Salgado, quienes se encontraban en las afueras de la empresa Lunivel Angel Top Frío, ubicada en Claudia Rau 7000, abusando de su cargo y funciones de jefe operativo de la zona de intervención oeste, y en presencia de los funcionarios policiales de intervención, interceptó a la víctima Michelle Espinosa Díaz, de 16 años de edad. Y junto al cabo primero Sergio Sánchez Sánchez y a la cabo segundo Vivian Casanova Salgado, que la acompañaban y en un contexto de control de identidad, aplicaron apremios ilegítimos a la víctima, consistentes en botarlo al piso y una vez reducido, colocarle el pie en la espalda y patearlo en el piso, colocándole una pistola en la cabeza para después subirle a un carro policial. Esa es la acusación, señorita. Ahora, el Ministerio Público y los acusadores no nos han dicho, no han sido capaces de decirnos de qué manera o en qué momento doña Vivian Casanova participa del acto de botar a Quispe o al menor Michel al piso. ¿De qué manera o en qué momento doña Vivian Casanova le coloca el pie en la espalda a Michel? Y por último, ¿de qué manera o en qué momento lo patea en el piso? Respecto de los denunciados fácticos imputados, señoría, específicamente a nuestra representada, que ya referimos, ¿qué nos dice la víctima? Porque la víctima nos dice una cosa totalmente distinta a los denunciados fácticos. Nos dice que doña Vivian lo toma del brazo.
que él la esquiva. Y finalmente ella lo agrede con golpes de puño en la espalda. Y más encima, el Ministerio Público nos dice en su alegato de clausura que la mujer le pega una patada al menor Mitchell y luego esa misma mujer le da golpes de puño en la espalda. Y que además esto estaría corroborado por las imágenes consignadas en otros medios de prueba número 4.30, en las imágenes 13 y 14 y en la foto número 19 del otro medio de prueba 4.16. Entonces, su señoría, volviendo a nuestra premisa inicial, aquí es conveniente para el Ministerio Público la declaración de dos testigos y de la supuesta víctima Mitchell, pero no le es conveniente su propio enunciado fáctico planteado en la acusación fiscal, respecto de los cuales ya sabemos que debe guardar fidelidad y congruencia. Ninguno de los enunciados fácticos de la acusación fiscal en contra de mi representada fueron probados en juicio más allá de toda duda razonable, su señoría. Ahora bien, ¿qué es lo que efectivamente se acreditó en el juicio respecto de doña Vivian Casanova? Que efectivamente pertenecía al grupo de intervención de la zona metropolitana a la fecha de ocurrido los hechos. Y efectivamente se encontraba de servicio el día de los hechos. Que en ese contexto pertenecía a la patrulla SIP, conformada por el mayor Juan José del Río y por el cabo Sergio Sánchez. Que cuando iban en dirección al Outlet Style se encontraron con dos sujetos, uno mayor de edad y otro menor de edad. Que este segundo sujeto, de nombre Mitchell, efectivamente estaba sustrayendo especies del outlet. Que mientras se daba la fuga de otro funcionario policial que vestía de uniforme, mi representada lo intentó desestabilizar y lograr su detención, no lográndolo, porque el sujeto la esquiva y finalmente reducido por los otros dos funcionarios. La patrulla y doña Vivian Casanova quedan posteriormente sola en custodia de ambos detenidos masculinos que no estaban esposados, hasta que finalmente vuelve el señor del Río y Sergio Sánchez, que se habían alejado de su lado. Finalmente, su señoría, respecto de las imputaciones específicas en contra de doña Vivian Casanova, la propia víctima nos dice que mi representada supuestamente lo habría tomado del brazo. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque en ninguna parte de los videos ni fotografías exhibidas por el Ministerio Público y también esta defensa, se ve que doña Vivian lo toma del brazo o siquiera intente tomarlo del brazo. Y continúa su relato diciendo que él la esquiva. Lo que conceptualmente significa, su señoría, según la Real Academia Española, esquivar. Acción que consiste en cambiar con rapidez la posición del cuerpo para evitar un golpe del adversario. Y en este punto quiero llamar nuevamente la atención del tribunal en orden a que el Ministerio Público en sus alegatos de clausura sobre este momento de los hechos nos dice que nuestra representada había aplicado conjuntamente con el mayor del Río y el cabo Sánchez premios ilegítimos en contra de la víctima. Y convenientemente, otra vez, a propósito de nuestra premisa, no hace referencia al término utilizado por la propia víctima. Esto es que él dice que la esquiva. ¿Y por qué es importante este concepto, su señoría? Porque reiteradamente fue utilizado también por el testigo, el señor Reyes Avilés, al momento en que se le exhibió el otro medio de prueba video Channel 30, en donde en sus propias palabras dice: el vehículo Chevrolet Sail esquiva al motorista que se le cruza por delante repentinamente. ¿Y por qué digo conveniente para este caso, su señoría?
Porque aquí se opera el término esquivar. ¿Cuándo es conveniente para la teoría del caso del Ministerio Público? No. El que iba en el vehículo lo esquivó para no atropellar al funcionario. Hay que darle gracias, pues, señoría. Pero cuando la propia víctima dice que esquiva a mi representada, en los clausuras el señor Marcelo Soto omite eso. Convenientemente. Entonces, las cosas o las personas esquivan o no cuando es conveniente o inconveniente para la teoría del caso de los acusadores. Nuevamente. Ahora bien, su señoría, para dejar en claro por la cronología de los hechos, que respecto de este momento se ha dicho por el Ministerio Público y los querellantes, en especial por el persecutor, que mi representada le pega una patada a don Michel Espinosa, conforme se pudo apreciar en las fotografías 13 y 14 del otro medio de prueba 4.30, que se le exhibieron a los testigos Reyes Avilés y a la testigo Francisca Escobar Ponce. Y aquí nuevamente llama la atención del tribunal sobre este momento en particular, señoría, ya que resulta extraño que el Ministerio Público convenientemente no utilice el concepto puntapié que fue repetidamente utilizado por parte del propio testigo Reyes Avilés en su informe, en su declaración y en las respuestas a las preguntas realizadas por los intervinientes. Refiriéndose a este momento y a la pregunta específica, responde: lo agrede con un puntapié en la región glútea. Pero finalmente nos dice puntapié, patada, es un sinónimo, es lo mismo. Su señoría, claramente no es lo mismo. Y aquí quiero traer a colación, su señoría, lo último que nos dijo el testigo Reyes Avilés antes de terminar su declaración, que había que ser objetivo, porque estábamos evaluando o haciendo análisis de delitos cometidos por agentes del Estado, que había que ser cuidadoso, que había que ser preciso, objetivo. ¿Y dónde está la objetividad y la precisión aquí, su señoría, cuando me dice que un puntapié es lo mismo que una patada? Ahora, su señoría, la testigo Escobar Ponce, al momento de ser consultada por la fotografía respectiva, igualmente nos contesta lo mismo. La Cabo Casanova le da un puntapié en la zona de los glúteos. Sin embargo, a la pregunta de esta defensa, respecto de si ella consideraba que el lenguaje corporal del funcionario que ella veía de polera roja, pegándole puntapiés a la víctima Michael, era igual al lenguaje corporal que tenía mi representada, y respondió que sí, su señoría. Su señoría, voy a solicitar un receso porque están haciendo una ceremonia abajo de mi oficina y se va probablemente a escuchar y interrumpir mi alegato. Sí, sí, algo se alcanzó a escuchar. Bueno, hacemos un receso, en principio 10 minutos, señora Aguilar. Sí, si dura 10, Nos va 15. avisando, sí, Sí. si tuvimos esta situación anteriormente con el señor Inostroza. Vamos a hacer un receso en sala en principio de 10 minutos. Si es antes, usted nos va avisando, señora Aguilar. Sí, señorita. Gracias. Este receso. Voy a retomar desde un poquito más atrás para poder volver a lo que está Bien, señalando. adelante. Señoría, entonces, como estábamos señalando respecto del testigo Reyes Avilés y la señora Escobar Ponce, resulta extraño que el Ministerio Público no utilice el concepto de puntapié repetidamente como lo utilizó el señor Reyes Avilés y como también lo utilizó la perito Francisca Escobar Ponce, que señala que lo agrede con un puntapié en la región glútea. Dice, la Cabo Casanova le da un puntapié en la zona de los glúteos. El testigo Reyes Avilés dice región glútea, ella dice zona de los glúteos. Sin embargo, la pregunta que esta defensa le hizo respecto del lenguaje corporal que ella veía a propósito de las imágenes señaladas, dice que el lenguaje corporal es el mismo. Es decir, el funcionario de polera roja que ella dice que ve dándole un puntapié a un sujeto, es lo mismo que realiza
mi representada, doña Vivian Casanova. Y en este punto, su señoría, creemos que no es necesario ser testigo experto, juez, abogado o experto en la materia para darse cuenta de que doña Vivian Casanova en ningún momento en la fotografía número 13, ni en el video de dicho momento, el video 4.7 de otros medios de prueba, estira su pie, y mucho menos toca en ninguna parte del cuerpo al menor Mitchell, con la punta del pie. No es ni una patada, ni mucho menos un puntapié, su señoría. Teniendo en cuenta que en palabras de la propia víctima, él la esquiva, y si la esquiva no puede tener contacto físico, es contradictorio, su señoría. Mi representada lo único que hizo fue intentar desestabilizar al menor conforme lo establece el nivel 3 de la circular del uso de la fuerza de Carabineros de Chile, vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, que ya ha sido latamente desarrollado por mis colegas predecesoras, y por tanto me voy a remitir en este punto a las alegaciones de doña Constanza Ávila y doña Karine Negrete. ¿Y por qué decide interceptarlo, su señoría? Justamente porque la supuesta víctima, don Mitchell, venía dándose a la fuga de otro funcionario policial de uniforme después de haber estado sustrayendo especies desde el outlet Style, tal como todos pudimos ver en los videos y fotografías que fueron exhibidos. Por último, su señoría, respecto a esta víctima, don Mitchell, y su declaración sobre los hechos, todos los intervinientes en este juicio nos pudimos dar cuenta que este testigo derechamente, su señoría, nos vino a mentir. ¿Y por qué digo esto? En principio, dijo que había ido al sector del outlet con su abuelo y su tío a mirar, a sapear, a ver qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, el video número 5 de otros medios de prueba, Luniven, desde las 17:32:21 hasta las 17:33:00, que le fue exhibido inteligentemente por la colega Karine Negrete, se reconoció a sí mismo portando especies sustraídas del agua. A la pregunta de la defensora Constanza Ávila respecto de si había sido detenido y que había sucedido con su causa como un adulto, manifestó que había terminado sin juicio. Mintió, porque la colega acompañó una sentencia y el certificado de ejecutoria de la causa RIT 2722-2022, juicio abreviado, 3 años y 1 día por el delito de robo con intimidación. Asimismo, en su declaración nos dijo que nuestra representada lo había golpeado con golpes de puño en la espalda. Y a la pregunta de esta defensa, después de haberle exhibido 2 videos, uno en otros medios de prueba número 4.7, el video número 5, desde el minuto 1:43:20 hasta el 1:46:30, y el video número 4 del mismo otro medio de prueba entre los minutos 1:44:6 hasta el 1:47:9. Y se le pregunta si en algún momento de los que él refiere y de los que se ven en los videos es agredido con combo en la espalda. Video número 1 dice que no. Y el segundo video, la misma pregunta, contesta, cito textual, no, con combos en la espalda no. Y el segundo video, su señoría, es más clarificador todavía, porque se ve desde el momento en que huye del funcionario de uniforme y es interceptado hasta que llega al carro policial. Ese video, su señoría, y esa cámara no se mueve para ninguna parte, no hace ningún paneo como la otra cámara en donde después se fija mucho rato en el sitio de Riazo donde está este vehículo estacionado. Finalmente, cuando en su declaración dice que mi representada lo toma del brazo, en ninguno de los videos y fotografías exhibidos y vistos por el tribunal se puede ver que mi representada lo haya tomado del brazo. Es más, de dichos videos y de las fotos pertinentes, no se puede decir con certeza ninguna que mi representada haya tenido contacto físico, agresivo o dañoso con el menor Mitchell. En consecuencia, su señoría, este testigo vino derechamente a mentir al tribunal. Señoría, ahora voy a comenzar con el acápite
de los otros hechos que efectivamente fueron acreditados durante el juicio y que dan contexto a las alegaciones de esta defensa. Y lamentablemente ya estoy escuchando que viene el segundo grupo, su señoría, así que nuevamente pido un receso y ya con el segundo, a la vuelta del receso ya terminaría mi alegación. Bien, señor Aguilar. Vamos a hacer un receso. Usted nos va informando cuando termine de pasar el segundo grupo de Gracias. parámetros. Adelante. Hacemos el receso. A continuar entonces con lo que son las clausuras de el defensor Marco Aguilar, en representación de Araya Casanova. Muy bien, señora Aguilar, por favor apaguen todos sus micrófonos. Le vamos a dar la palabra nuevamente. Adelante. Muchas gracias, señoría. Bueno, como anticipé antes del receso, señoría, ahora vamos a pasar a analizar los hechos que efectivamente fueron acreditados durante el juicio y que vienen a dar contexto a las alegaciones que ha hecho esta parte. Primero, señoría, se acreditó que los hechos ocurrieron en un contexto de graves delitos, desórdenes públicos y alteraciones al orden público que se desarrollaron desde el 18 de octubre del 2019 y bajo el estado de excepción constitucional conforme el decreto del Ministerio de Interior que ya se acompañó a este juicio. Que los funcionarios policiales involucrados en este juicio en la fecha de ocurrido los hechos estaban sometidos a servicios policiales de larga duración y permanencia en el tiempo nunca antes visto. Se acreditó también, su señoría, que las supuestas víctimas subieron a 9 personas en un vehículo con capacidad, en el mejor de los escenarios, para 5 ocupantes. Que el vehículo efectivamente era conducido por una persona que no portaba licencia de conducir. Y que el vehículo no contaba con seguro ni permiso de circulación, por tanto tampoco debiese haber estado circulando en la calle. Que las supuestas víctimas no andaban mirando, ni comprando carne, ni cargando benzina, andaban robando, su señoría. O al menos aprovechando el momento para hacerse de cosas que no eran suyas. Y efectivamente se apropiaron de especies de manera fraudulenta, las cuales subieron al vehículo en el que andaban. Que al sitio del suceso de la Ruta 68 llegaron a lo menos 20 funcionarios policiales en diversos dispositivos del grupo, funcionarios vestidos de uniforme, motoristas, de civil y otros también territoriales. Que la víctima Michel nunca fue golpeado por nuestra representada con un puntapié, ni mucho menos con golpes de puño en la espalda, y nunca tuvo contacto físico con él en los términos que lo plantea el Ministerio Público en su acusación. Que efectivamente el menor Michel venía arrancando de un funcionario de uniforme luego de haber estado sustrayendo especie en el outlet Style, conjuntamente con su tío y su abuelo. Que la menor Constanza, pese a decir que fue agredida con un golpe de pie por un carabinero en un hombro, no registra lesión alguna ni en la espalda ni en el hombro. Lesión que a lo menos debió haber sido visible al momento de una evaluación clínica cercana a la comisión de los hechos, conforme lo refirió ya la perito Patricia Negrez. Y no consta en ningún antecedente clínico de la menor esa situación. Que no es posible que los hechos hayan ocurrido como los relata Jonathan Rebolledo, en el sentido de que un mínimo de 6 funcionarios policiales lo golpearon a él en el suelo cuando se bajó del vehículo y que estando así, boca abajo, pudo ver que eran 6 los que lo golpeaban. Sin embargo, no pudo ver a los demás carabineros que llegaron al lugar, que como ya sabemos eran al menos 20. Que además, como consta en la copia autenticada del libro de la segunda guardia del día 20 de octubre del 2019, contenida en la prueba documental número 28, específicamente en el folio 183, número 5 del libro de la segunda guardia, el menor Michel Espinosa Díaz
hizo abandono del cuartel policial en compañía de su madre sin formular reclamo en contra del personal de Carabineros. Lo propio ocurrió con el controlado mayor de edad, el señor Quispe, quien igualmente abandonó el cuartel policial en las mismas circunstancias, conforme consta en el mismo medio de prueba, libro de primera guardia, folio 412, ofrecido en este juicio. Es también indubitado que las supuestas víctimas fueron detenidas y formalizadas por el Ministerio Público y luego sobreseídos sin ninguna investigación de por medio por parte del persecutor. La situación de haber sido lesionados o resultados lesionados no los exculpa ni los hace menos responsables de los delitos que cometieron. Y uno se pregunta a su señoría, ¿por qué en este caso el Ministerio Público no investigó paralelamente todos los hechos denunciados? La respuesta es obvia, su señoría, porque las víctimas, o al menos algunas de las víctimas, iban a terminar eventualmente condenadas con salida alternativa y no iban a querer declarar, su señoría. No iban a querer cooperar con la investigación del señor fiscal. Por eso que lo sobreseen. Ahora bien, su señoría, voy a pasar a hacer un análisis normativo de los tipos penales que se le imputan a nuestros representados, ya esto con el último acápite anunciado de nuestro alegato. Primero, señalar, como idea general, su señoría, que la detención de una persona no es voluntaria. Las policías, carabineros, policía de investigaciones o incluso cualquier persona que esté en presencia de un hecho en el cual se den los supuestos legales que así lo permiten, no necesitan el consentimiento de quien ha de ser aprendido. Y en caso de que se oponga o en caso de que no sea acatada una orden de un carabinero, estos están facultados para emplear la fuerza necesaria y de acuerdo a los principios de racionalidad, proporcionalidad y progresividad llevar a cabo la detención, superando la resistencia que se puede estar oponiendo la persona que se pretende aprender. En este mismo sentido, su señoría, tener presente que el artículo 150, letra D, inciso penúltimo, expresamente nos señala que no se considerarán apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a esta, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad. Siendo entonces completamente previsible para quien se resiste a una detención, que esa resistencia necesariamente ha de traer aparejada que el funcionario policial use la fuerza de que está investido para vencer esa resistencia y detener a quien se opone o no acata la orden del carabinero. Ahora bien, quisiera tener a la vista, su señoría, un fallo reciente del Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, RIT 76-2022, en donde el presupuesto fáctico acusatorio es en contra de un teniente de carabineros. Y curiosamente, la acusación era que este teniente le propinaba una patada en las nalgas a una persona al momento que intentaba detener. Como ya referimos anteriormente, señoría, nos causa extrañeza lo siguiente respecto de doña Vivian Casanova. Ella fue acusada por el Ministerio Público de haber botado al piso y patear en el suelo a la víctima. Pero la víctima señala que lo toma del brazo y le dio combos en la espalda. Y el fiscal nos dice en clausura que le dio una patada. ¿Dónde está el principio de congruencia aquí, su señoría? Me acusan por A, la víctima dice B y el fiscal dice C. ¿Dónde está el nexo causal, su señoría?
Y así dice que lo señalan los peritos de la PDI como patada o puntapié en la región glútea. Veamos qué dice el quinto Tribunal Oral en lo Penal respecto a esto. En el considerando quinto, su señoría señala lo siguiente: tratar de desestabilizar por parte del teniente Medel al sujeto con una patada en los glúteos, abre paréntesis, zona blanda del cuerpo, conocida no incapacitante ni vital, cierra paréntesis, parecen como la reacción necesaria y proporcional de uso de la fuerza para someter a Matías Sinalef, la víctima, y proceder a su detención en un contexto además en que se sabe que los procesos de detención son dinámicos y en que la detención propiamente tal no se consuma ni realiza hasta que el sujeto se encuentra completamente inmovilizado y esposado. Luego esta misma sentencia, señoría, sigue analizando la dinámica y agrega que si bien en este contexto un puntapié en las nalgas a quien se resiste puede ser considerado un medio poco convencional u ortodoxo de reducirlo, en ningún caso constituye, como reprocha la acusación, un medio no permitido de reducción en el contexto de un procedimiento policial. Y aquí viene lo importante, señorita. Dice, puesto que no existe una suerte de números clausus de mecanismos de reducción posibles en la reglamentación de Carabineros, las circulares, como se patentiza de su sola lectura, respecto al uso de la fuerza, lo que proporciona son principios y ejemplos del uso de la fuerza reactiva, pero no delimitan todo el universo de medidas reactivas posibles para proceder a la aprehensión de la persona. Y en ese contexto, tratar de desestabilizarlo para que el sujeto caiga al suelo, que es lo que trataron de hacer estos funcionarios acusados en este juicio, parece razonable, pues lógicamente una vez en el suelo hubiera sido mucho más fácil su reducción y esposada. Y termina agregando que la verdad es que estos medios de desestabilización empleados distaron de ser lo suficientemente enérgicos o eficaces para lograr su cometido. Veamos en nuestro caso ahora, su señoría, respecto de doña Vivian. Precisamente ella, en su declaración, dice que trata de desestabilizar al sujeto, porque venía huyendo de Carabineros, porque andaba con especies, andaba robando con su tío y su abuelo. ¿Acaso no había que detenerlo, su señoría? ¿Acaso no había que al menos fiscalizarlo? Pero bueno, tal cual como señala el razonamiento antes referido, muy acertado por lo demás del quinto Tribunal Oral en lo Penal, en este caso en particular la maniobra de doña Vivian no logra el cometido que tenía en mente, que era interceptarlo o desestabilizarlo para reducirlo, porque no fue enérgico y no fue eficaz para lograr el cometido. Es más, nunca tuvo contacto físico con la víctima, por lo tanto malamente podría considerarse aquel suceso una agresión o un apremio ilegítimo. Sin embargo, que esta defensa, su señoría, considera que doña Vivian no tiene contacto físico, pero pongámonos en el caso de que sí tuvo el contacto físico. Pongámonos en la hipótesis de que el tribunal dice, el fiscal dice, sí, le pega una patada, o como dicen los peritos, le da un puntapié en la región glútea. Eso no puede considerarse como una agresión o un apremio ilegítimo, su señoría. En este mismo sentido, el mismo fallo realiza una referencia a los procedimientos policiales y reglamentarios en otras latitudes del mundo, en donde la policía apunta a las personas que desea detener con un arma de fuego, al tiempo que les exige lanzarse al suelo y separar brazos y piernas manteniéndose la persona apuntada hasta que un segundo funcionario lo espose con las manos. Lo espose con las manos en la espalda. Momento en que recién se considera que el riesgo para el personal policial ha cesado
no resulta necesario seguir apuntando con el arma. ¿Y por qué digo esto, su señoría? ¿Acaso no fue eso lo que nos dijo don Ariel en su declaración? Que las apuntó y les dice que se queden en el suelo y luego guarda su arma, nervioso por lo demás. Y cuando vuelve la vista ve que ya estaban todas las personas abajo del vehículo. Pero claro, es más fácil decir y más conveniente señalar que como Araya firmó 2 actas de 2 de las víctimas, entonces lógicamente las detuvo y sin lugar a dudas. Cuando todos sabemos y no es necesario ser carabinero, abogado, perito, experto en la materia, señoría, para saber que perfectamente un carabinero puede tener a alguien sin contacto físico. ¿Dónde se ha visto eso? Preguntará el fiscal. En todos lados, pues, su señoría. Es de toda lógica que un carabinero, autoridad, me apunte y me ordene tirarme al suelo si la situación lo amerita. Y entonces, ¿puedo detener a una persona sin contacto físico? Claro que sí puedo, pues, su señoría. Ahora, tal como refirió también la colega Constanza Ávila, nuestro legislador contempla diversas conductas consideradas abuso contra terceras personas a través de diferentes delitos. El abuso contra particulares del 255, el delito de torturas del 150A, el delito de apremio ilegítimo del 150 letra D y el delito de violencia innecesaria del 330 del Código de Justicia Militar. Ahora, desde un punto de vista de una interpretación sistemática de las 4 normas, cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el límite? ¿O cuál es el criterio diferenciador que separa un delito del otro? ¿Qué nos dice Matuí Ramírez en su libro de Derecho Penal, parte especial? Nos dice que debemos estarnos al análisis del tipo penal de la tortura y la delimitación con el 150 letra D lo dará la jurisprudencia futura. Pero en general la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en que los apremios ilegítimos del 150 letra D son una forma atenuada de la tortura del 150 letra A. Y el delito de abuso contra particulares, a su vez, es una forma atenuada del delito de apremios ilegítimos del 150 letra D. Y de ahí que las penas sean distintas entre un delito y otro. Ahora bien, el delito de tortura, entendido doctrinariamente como la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su voluntad o capacidad de discernimiento, decisión, suele traer aparejado un elemento subjetivo. El propósito o deseo de infringir sufrimiento al afectado. Y en línea con lo propugnado por el derecho internacional de los derechos humanos, es un delito especial propio con sujeto activo calificado y de carácter pluriofensivo, porque conculca diversos bienes jurídicos como la vida, la integridad física, la integridad psíquica y según algunos también la moral y la administración del Estado. Pero la jurisprudencia mayoritaria entre nosotros asimila los apremios ilegítimos como formas atenuadas de tortura. Y en este punto en específico, su señoría, el fallo que mencioné hace referencia a esto. Y el fallo señala que el criterio diferenciador entre un delito y otro resulta ser la gravedad del sufrimiento causado a la víctima. Fallo que el día de ayer, su señoría, fue confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en su rol 5276-2022, al rechazar la nulidad impetrada por el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sentencia que absuelve a estos 2 funcionarios. De esta manera, cabe exigir en cada uno de estos delitos, por tratarse de delitos pluriofensivos, aparte de los requisitos generales como el sujeto activo calificado y la intencionalidad del acto, que el hecho tiene que tener una cierta entidad mínima, un nivel de gravedad que sea idóneo para lesionar, al menos significativamente. ¿Qué cosa? Los bienes jurídicos cautelados, dentro de la gradualidad que existe entre estos 4 delitos. Ahora bien, los jueces del 5º Tribunal Oral Penal no advierten que el sufrimiento causado al afectado, es decir, esta patada en las nalgas, tenga ni siquiera la entidad necesaria para configurar el delito de abuso contra particulares, señorías.
malamente podría llegar entonces a tener, en caso alguno, la entidad y significación como para tipificar el delito de apremio ilegítimo de la 150 letra D. Entonces, ¿por qué si doña Vivian ni siquiera toca a don Mitchell, el Ministerio Público y los querellantes pretenden condenarla por apremio ilegítimo, señoría? Existe otro motivo, su señoría, que igualmente forzaría a dictar sentencia absolutoria respecto de nuestros dos representados. El relato de los hechos que se encuentran en el núcleo imputativo de ese fallo no advierte que ellos tengan la entidad suficiente como para afectar de manera significativa al bien jurídico tutelado por ese delito. Lo que deviene en una falta de antijuricidad material que también conduce, su señoría, inexorablemente a la dictación de una sentencia absolutoria en ese caso. Y por último, y con esto ya voy terminando mis alegaciones, su señoría, para poder tipificar estos delitos, no resulta necesario que se constaten lesiones físicas, pero aún así deben tener una entidad mínima, una significación de cierta relevancia, que al menos exceda el disvalor de injusto del delito de abuso contra particulares, y eso en la especie, su señoría, no se advierte. Incluso el mismo fallo señala que las lesiones físicas que se le constataron a la víctima, ninguna describía hematomas, lesiones en los glúteos, que son las acciones que se les reprochaba a esos imputados. Y menos que causen un menoscabo, un sufrimiento psíquico o una afectación a la dignidad o integridad moral del afectado que pueda bastar para tipificar el delito por el cual se les acusó. Las zonas afectadas no forman parte de aquellas que no se encuentran cubiertas por las vestimentas de las personas. Y no hubo constancia tampoco que estas acciones hayan sido realizadas con el propósito de avergonzar a la víctima ante terceras personas, humillarlo, denigrarlo, maltratarlo, sino que por el único propósito de lograr su inmovilización para controlar, en el caso de doña Vivian Casanova. Por tanto, su señoría, en razón de todo lo anteriormente expuesto, voy a solicitar la absolución respecto de doña Vivian Casanova Salgado y la absolución de don Ariel Araya González. Finalmente, muy breve, su señoría, me voy a referir a las agravantes invocadas por el Ministerio Público y los acusadores. Esta es la del artículo 12, número 10. A riesgo de ser recalcitrante sobre el tema, su señoría, un litigante objetivo, imparcial y serio, como lo debería hacer al menos el Ministerio Público, no nos puede decir que Carabineros de Chile y específicamente nuestros representados se aprovecharon de la situación de conmoción pública que vivía el país a la fecha de ocurrir los hechos. Al decir de los profesores Bullemore y Mackin, los carabineros entonces aprovecharon la oportunidad de tiempo y lugar para cometer el delito. Y para ello, si bien convenientemente no lo dicen los acusadores, debían previamente estar concertados. O sea, ese día, antes de salir del servicio, se pusieron de acuerdo para salir a cometer delito en contra de las personas, aprovechándose del momento catastrófico que vivía el país. Salieron con la clara intención de fiscalizar y cometer apremio. Su señoría, Carabinero, el día de los hechos, está investido de todas y cada una de sus facultades y obligaciones como grabadores del orden y seguridad pública, para poder restablecer el Estado de Derecho que estaba siendo gravemente adulterado por diversas personas, por las supuestas víctimas, y resulta que esa situación, convenientemente para el Ministerio Público y los acusadores, es una circunstancia agravante. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si no cumplían con sus obligaciones? ¿Y hubiesen sido denunciados? La respuesta es que estaríamos en un juicio por omisión de denuncia, o por incumplimiento de deberes militares, u otro delito funcionario en contra de nuestros representados. Por lo que solicito a su señoría se deseche la agravante invocada por los acusadores en ese sentido. Y finalmente señalar, señoría, que este fue efectivamente un juicio de conveniencias e inconveniencias.
Muchas gracias, señoría. Eso es todo. Muchas gracias, señora Aguilar. Antes de dar por concluida la audiencia, vamos a ir a sala, así que mientras vamos a hacer un receso para que ustedes puedan obviamente buscar un vaso de agua, en fin, por 10 minutos. Bien, mientras nosotros vamos a sala, de todas maneras, si nos demoramos un poco más, les vamos a ir avisando. Magistrado Enrique, magistrado Escobar. Todos les agradecemos el tiempo de espera luego que el tribunal se haya retirado a sala para ver algunos temas luego de haber ya concluido las alegaciones de clausura de todos los intervinientes, tanto Ministerio Público, acusadores particulares, como también las respectivas defensas. Como ya se les informó el día lunes, el día de mañana, vamos a hacer un receso del día de hoy hasta el día jueves, oportunidad en la cual se van a retomar las réplicas. El día jueves se conocerán las réplicas formuladas por el Ministerio Público y por todos los querellantes, y el día viernes se escucharán las réplicas de cada una de las defensas. Para ello, el tribunal les otorgará un tiempo igualitario de 20 minutos a cada uno, para que puedan revisar las distintas alegaciones de sus antecesores y replicar aquello que sea estrictamente necesario. No se permite evidentemente que se vuelvan a plantear o a repetir alegaciones que ya formularon en sus respectivas clausuras. Entonces el tiempo para ello es de 20 minutos a cada uno de ustedes, receso hasta el día jueves, y comenzamos con el Ministerio Público. Pero el tribunal quiere que en sus réplicas se hagan cargo de 3 temas, respecto de los cuales se les va a pedir que se pronuncien. El primero de ellos es para evaluar una posible recalificación en relación con los apremios ilegítimos del artículo 150, letra D, inciso segundo, a un artículo 150, letra D, inciso primero del Código Penal, o del artículo 330, número 4 del Código de Justicia Militar, o artículo 255 del Código Penal. Bien, no sé si me entendieron en esa parte en relación a los apremios ilegítimos, que ustedes vean y se pronuncien respecto de la posibilidad de recalificarlos a un artículo 150, letra D, inciso primero del Código Penal, 255 del Código Penal o 330, número 4 del Código de Justicia Militar. Eso en relación a los apremios. En relación a el delito de homicidio simple, a los 3 delitos de homicidio simple, el tribunal los invita a pronunciarse respecto de una posible recalificación en el caso de las víctimas Michael y Máximo a un delito de lesiones graves, 397 número 2, y en el caso de la víctima Kimberly de lesiones pueden pronunciarse respecto de las 2 vías del 399 como unas lesiones menos graves, o bien si encasillan en unas lesiones graves del 397 número 2 también. Ahí se podrían dar las 2 hipótesis. Y por último, en el caso del delito de falsificación de instrumento público del artículo 193 número 4, una recalificación de este al del 367 número 5, en relación con el artículo 6 y 426 del Código de Justicia Militar, todo esto también relacionado con el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. ¿Alguna duda en relación a estas 3 peticiones del tribunal? ¿No? Perfecto, entonces les pedimos por favor que se pronuncien respecto a una posible recalificación en relación con los apremios ilegítimos, que están consagrados como el 150, letra D, inciso segundo, del homicidio simple, y por último, en el caso de la falsificación de instrumento público, 193, número 4, a estas normas que ya se hizo alusión. Bien, entonces, Señoría. Perdón, señora Manríquez, por el Consejo de Defensa. Sí, muchas gracias, magistrado. Sí, en relación a lo que nos solicita el tribunal de hacernos cargo de estas 3 cuestiones en nuestra réplica, y considerando el tiempo que se nos ha asignado, su señoría, esta parte va a solicitar respetuosamente que se considere extender el tiempo de duración, porque además de hacernos cargo de esta serie de cuestiones,
También tenemos que hacernos cargo de lo que ha sido señalado por las defensas en sus respectivos alegatos de clausura. Por lo tanto, estimamos, su señoría, que un tiempo prudencial sería de a lo menos media hora o 40 minutos. En el mismo sentido el Ministerio Público, magistrado. En el mismo sentido, el INDH, su señoría. Perfecto. Vamos, magistrado Enrique, magistrado Escobar, ¿me dicen ustedes, por favor? Su señoría, Bien. Señor González, por el Consejo de Defensa. complementando lo que decía mi colega Ángela Manrique, quisiera ser presente para la deliberación que ustedes adopten, que el Consejo de Defensa del Estado ha sido eludido por todas las defensas en distintos temas. Entonces, a eso hay que agregar la recalificación que usted nos solicita. Entonces, en eso se funda nuestra petición, su señoría. No es una cuestión arbitraria, simplemente por una... No, por supuesto, sí lo entendemos perfectamente. Bien, entonces en esos términos el tribunal va a fijar el tiempo de alegaciones para las réplicas respecto de cada uno de los intervinientes de 30 minutos. Ahora, en el evento que hay algún interviniente que no vaya a ocupar su tiempo de manera completa, se lo puede traspasar a otro interviniente para de esa manera aquel que encuentre que requiere de más tiempo lo pueda ocupar. Pero entendiendo que en definitiva son 30 minutos, no se puede pasar de eso. ¿Algo más antes de dar por finalizada la audiencia el día de hoy? Por esta parte, señoría, una solicitud. Aguilar, sí. Su señoría, lo que pasa es que el día jueves, don Ariel Araya tiene que cumplir con una obligación institucional, ¿Ya? que es la medicina preventiva de Carabineros desde el 2017, que no se la ha hecho por temas personales, lógicamente. Ahora que ya terminó su licencia médica, él ya está en funciones normales en su unidad, y tiene que hacérsela porque está en la nómina para el día jueves y tiene que estar a las 8 de la mañana. La solicitud derechamente, su señoría, es que él no esté ese día o se incorpore si es que alcanza a llegar antes de que el señor fiscal termine su réplica, y se incorpore más tarde o derechamente no comparezca si es que no alcanza, estando obviamente representado por esta defensa, y desde ya renunciamos a cualquier recurso de nulidad respecto de este punto en particular. Entendemos. Señor fiscal, en relación a la petición de la defensa del acusado Ariel Araya, respecto a esa petición, que se pueda ausentar el día jueves, pudiendo reincorporarse una vez concluida la diligencia médica. No hay ningún problema, magistrado, teniendo en consideración que puede ser informado por su defensa de lo que ha ocurrido con anterioridad. Bien, ¿algún querellante quisiera hacer presente algo en relación a eso? ¿Alguna oposición? ¿No? No, su señoría. No, magistrado. Tampoco. Bien, entonces no hay ningún inconveniente, se autoriza al acusado Ariel Araya para reincorporarse el día jueves a la audiencia una vez concluida la diligencia médica, entendiendo que no solamente ese día se van a escuchar las alegaciones del Ministerio Público, las réplicas, sino que también de los demás querellantes. Bien, entonces vamos a poner término a la audiencia por el día de hoy. Nos reanudamos la audiencia luego de un receso el día jueves a las 9 de la mañana, jueves 2 de febrero. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muy bien, magistrado, que estén bien todos, cuídense.